Ok, quedamos es que el mundo judío divide el Humash en varias secciones y esta cantidad de secciones o porciones son un total de 54. Estas divisiones las van a establecer los sabios de Israel, pero van a quedar normadas en la época del judaísmo rabínico. La época del judaísmo rabínico es después de la expulsión de los judíos de Jerusalén, ya del año 130 en adelante. Los sabios de Israel van a establecer que son 54 lecturas que se hacen durante el año, en el cual el pueblo judío lee toda la Torá, o sea, lee desde el Génesis hasta la última parte de Deuteronomio, le toma 54 semanas leerlo, que es el equivalente a un año del calendario judío. Es decir, que todos los años leemos sí o sí todo el Humash siempre, ¿ya? Y por eso se estudia de manera parcial para ir estudiándolo de a poco y discutiéndolo. Esta división se va a llamar parashot, que significa porciones en plural. Puede que encuentren comúnmente la palabra parashá o perashá, dependiendo el tipo de pronunciación del hebreo, pero básicamente significa una porción, ¿ya? Esto, vuelvo a repetir, fue calculado y fue dividido para que encajara con el ciclo anual de la lectura del calendario judío, que esto puede ser desde septiembre o octubre, dependiendo si es un año bisiesto o no, que eso después lo vamos a ver en la clase del calendario, y que siempre, siempre va a iniciarse con la festividad de Simchat Torah, que también lo vamos a ver más adelante. Simchat Torah es una fiesta post-bíblica que nos fue entregada en el monte Sinaí, pero tradicionalmente se le considera la segunda entrega de la Torah, es decir, cuando Moisés destruye las primeras tablas, Moisés vuelve a subir al monte Sinaí a buscar unas nuevas tablas de la ley y estas fueron entregadas al pueblo. Dentro del mundo judío a eso se le conoce como Simchat Torah por el tipo de fecha en cual Moisés baja, se saca algunos cálculos que los vamos a ver después en otra clase, en cual se establece esta festividad. Entonces, en esta festividad entre septiembre y octubre se lee la última porción del libro de Deuteronomio y se inicia a la siguiente semana la lectura nuevamente del Génesis, haciendo nuevamente todo el ciclo anual. Ahora, estas porciones también tienen subdivisiones propias, es decir, una porción, por ejemplo, como el Génesis, que son los 6 primeros capítulos del libro de Génesis, está dividida en 7 partes. ¿Por qué está dividida en 7 partes? Porque son el equivalente a los 7 días de la semana, por lo cual durante la semana se va leyendo una porción diaria hasta completar las 7 partes, cosa que después cuando la persona vaya a la sinagoga o a estudiar la Torah, ya tiene esa porción ya leída y puede ir, debatir, discutir o aportar algo a la comunidad o de lo que el rabino esté exponiendo en su momento. Entonces, estas divisiones se van a llamar aliot. ¿Y qué significa aliot? Aliot significa ascender. Yo sé que suena un poco complicado, pero ¿ascender a qué? Ascender a leer la Torá. Cuando una persona está en la sinagoga, eh, se comparte el honor de llamar a uno de los asistentes por su nombre en hebreo, por lo general, y se le llama con una bendición a que ascienda, en este caso, a, digamos, no sé cómo decirlo, una mesa, no sé cómo decirlo en español, a una parte más alta, entre comillas, de la sinagoga, a leer es una parte o una porción de la Torá de la semana, y eso se considera de gran honor, ¿ya? Y por eso se le llama ascender, aliot, subir a leer la Torá, digámosles de manera espiritual, ascender tu nivel espiritual en este momento, a tener el honor de leer algo de la Torá esa semana, ¿ya? Esta palabra aliá también se ocupa mucho para las personas que viajan a Israel o a Jerusalén. También se le dice, voy a hacer aliá a Jerusalén, es decir, voy a subir a Jerusalén a cumplir un mandamiento. Eso también lo vamos a ver después en alguna clase. Ahora, eh, a esta lectura semanal de las 54 porciones que se leen anualmente, también se le agrega una lectura adicional
que se conoce con el nombre de Haftará. ¿Y qué es una Haftará? La Haftará es una lectura adicional que tiene relación con un profeta o con un escrito que tenga algún tipo de relación a través de una palabra, a través de un contexto o una situación que se puede anexar a la lectura de la parashá de la semana. Por ejemplo, si mal no recuerdo, cuando uno lee el libro del Génesis, uno va a leer, si no me equivoco, no estoy seguro ahora porque no tengo la información acá memorizada, se lee una parte del libro de Isaías que tiene que ver con la construcción del mundo. Entonces, si en una parte de los profetas habla de la construcción del mundo, se le anexa como información relacionada al libro de Génesis. Ok. em, entonces, en síntesis, la Torah, el Humash, el mundo judío lo tiene dividido en 54 porciones, los cuales se lee una porción semanal, y dentro de esa porción semanal está subdividida en 7 partes, conocido como Aliot, en cual nosotros estudiamos durante la semana hasta que llega el Shabbat, y en el Shabbat ya se leen las 7 partes de esa porción semanal, y se abre un rollo de Torah y se lee y se discute, se habla o se entrega un mensaje el rabino encargado de turno. Ok, además de este orden que se estableció para estudiar la Torah, existió otro tipo de división que ya está en desuso, prácticamente no se usa en ningún lado, que es una división trianual, que es una división de lectura dividida en 3 partes durante el año. Ya, como vuelvo a repetir, esta división no tuvo, digamos, una gran duración en el tiempo, se encontró mucho más didáctico y más fácil de aprender Torah de la primera forma de estas 54 porciones. Y esto fue reemplazado después con lo que conocemos ahora como Haftarah, que es la lectura o una porción de un profeta o de algún escrito que tenga relación con la lectura semanal. Ok, bueno, y aquí viene nuevamente la repetición, que la Haftarah significa conclusión. Es una palabra hebrea que se refiere a una sección especial de la escritura judía. Se lee públicamente en el servicio religioso del día de Shabbat, de Shabbat, el día sábado, y se extrae obviamente de algún profeta de la Biblia hebrea. Ok, estas son las porciones que están divididos cada libro, ¿ya? Al igual que los libros del Humash, cada parashá o cada porción tiene relación con la primera o la segunda palabra por la cual comienza esa porción de la semana. El libro de Bereshit va a estar dividido en 12 partes, es decir, que nos toma 12 semanas leer solamente el libro del Génesis, y se va a empezar con la primera parte, que es la creación, que es la palabra Bereshit, que es la Parashá Bereshit. Luego que se lee todos los días de la creación y todo eso una semana, a la semana siguiente se va a iniciar el estudio de la historia de Noé, que es la palabra Noah, como se dice en hebreo. La segunda sección, que viene en Génesis 6, va a empezar con la palabra Noah, por lo tanto se lee esa parte. Luego de Noah viene la historia de Abraham, en el cual, si se fijan, no dice Abraham, dice Lej Leja. Lej Leja significa vete para ti, o vete hacia adentro, que es la primera palabra con el cual Dios le va a decir a Abraham cuando dice sal de tu tierra o vete para ti, y luego sal de tu tierra. La primera palabra que aparece en hebreo es Lej Leja, con lo cual también damos inicio ya a la aventura del patriarca Abraham. Luego tenemos la parasha Vayera, que tiene que ver con todo el tema del sacrificio de Isaac y el nacimiento de Isaac, ¿no es cierto?, después de la promesa que le hizo Dios a Abraham. La siguiente porción que dice acá, Hayé Sara, nos va a contar las vidas de Sara, ¿no es cierto?, que es la esposa de Abraham. Nos va a contar la vida de Sara y la muerte de Sara. Nos va a contar toda esa historia, ¿no es cierto?, y todo lo que hay detrás de ella. Luego viene la siguiente porción que se va a llamar Toldot, que significa las generaciones. Toldot significa generaciones. Y acá nos va a contar ya las historias, ¿no es cierto?, ya de Jacob en adelante, con todos los sucesos que van a venir
hasta la época de José, ¿no es cierto? Y la vendida a esclavitud y el pueblo bajando a Egipto, vendría siendo la porción Vallejí. Es la última parte del libro del Génesis. Cuando todo esto se termina de leer, a la siguiente semana se empieza a leer el siguiente libro, que es el libro de Shemot o el Éxodo, y este está dividido en 11 porciones, que es decir, es un libro que se va a leer en 11 semanas aproximadamente. Dame un segundito, que no sé qué me está... Ya, perdón. Vuelvo a repetir, el libro de Éxodo nos va a tomar 11 semanas en leerlo, y obviamente van a haber 11 divisiones. La primera división, como bien dice el mismo nombre del libro, Shemot, ¿no es cierto? Que empieza toda la historia del Éxodo. Viene después la historia de Vayera, que cuando va a ser llamado Moisés. De ahí viene para allá Bo, que tiene que ver con todo el tema de las plagas, y acá también se va a entregar lo que es el calendario, donde pasamos de un pueblo esclavo a un pueblo libre. Luego tenemos la salida ya de Egipto después de la salida del Mar Rojo. Luego vamos a tener la porción Yitro, que es Jetro en español, el cual vamos a interactuar con el sogro de Moisés. Se van a instaurar los primeros líderes o jueces de Israel, y aquí también se van a entregar el decálogo, ya los 10 mandamientos en esta porción. Luego tenemos la siguiente porción, que es la porción Mishpatim, que en hebreo significa mandamientos. Acá se va a entregar un compendio grande de mandamientos, en cual Israel va a empezar ya a conocer y a observar, y es por eso que se le da ese nombre, porque es la primera palabra o la segunda palabra que aparece en esta sección del libro de Éxodo, al igual que la palabra truma, que significa ofrenda. Y esta es la sección donde el pueblo de Israel va a llevar la ofrenda, ¿no es cierto?, delante de Moisés para crear el tabernáculo. Y así va a seguir avanzando hasta que llegamos a la Parashat Pikudei, que es la última porción que tiene ya el libro de Éxodo. Al igual que los otros dos libros, el Sefer Vayikra, este va a estar compuesto por 10 secciones, es decir, que nos va a tomar 10 semanas leer el libro de Levítico. Primera porción, como ya sabemos, Vayikra. De ahí viene la palabra, viene Saf, que es otra porción, Shemini, que aquí va a hablar del octavo día, del cual Dios quiere quedarse con Israel. Viene la porción Tazria, después viene la porción Metzorah, que aquí va a hablar de los leprosos. Aquí habla de todo el tema de los leprosos. Luego viene la porción Ahareimot, aquí que tiene que ver con todo el tema de la vaca roja y el tema de contaminaciones por muerto. Luego viene la sección llamada Kedoshim, en cual al pueblo de Israel o a los levitas se les va a separar como un pueblo santo, y se les va a dar este tema de ser santos porque yo soy santo, ¿no es cierto? Lo que va a decir Dios al pueblo de Israel, que tiene que ver con esta sección, hasta Bejugotai, que es la última sección de Baikra. Luego tenemos Bamidbar, que también está dividido en 10 porciones, iniciando el tema del desierto, ¿no es cierto? El tema se va a tocar en algún momento la rebelión de Korah, que es Coré, para que se me entienda, todo el tema de la legión de Korah, y se va a terminar con Matot Masei. También vamos a pasar por el brujo, eh, por el brujo Bilam, o el rey Balak, el rey Moabita, el cual quería, obviamente, destruir Israel. En esta sección se va a leer la bendición en hebreo conocida como Matobu, que en español vendría siendo: oh, qué grandes tiendas, oh Israel, o qué hermosas son tus tiendas, oh Israel, que es una bendición que va a dar este famoso Balaam o Bilam en hebreo. Tenemos después la sección de Pinjas. Pinjas viene siendo fines, si no me mal equivoco, que dice en español, que es la sección donde viene este príncipe de Israel y atraviesa con una lanza a otro israelita y una mujer por el acto que estaban cometiendo, ¿no es cierto? Hasta la última sección, que es Masei. Y luego ya tenemos por último el Sefer de Barim, que es la repetición de la ley como el Mishneh Torah, que está dividido también en 11 porciones, que nos va a tomar 11 semanas en leerlo. Va a iniciar obviamente con las primeras palabras de Moisés, que empieza Vela de Barim,
que son las primeras palabras de Moisés, en cual va a empezar a escribir. Vamos a leer en algún momento Ekev. Ekev tiene que ver con todos los sitios donde Israel fue parando a lo largo de su travesía por el desierto, ¿no es cierto? Cada vez que se paró en algún lugar, hay una historia. Bueno, en la sección de Ekev, donde se va a contar o se va a nombrar estas secciones donde Israel fue parando. Por ejemplo, acá en la sección donde dice Shoftim, que significa jueces o alguaciles, es la sección donde se van a establecer las normas y las formas de cómo los jueces de Israel tienen que juzgar, y donde Dios manda al pueblo de Israel a consultar en las cosas legales a estos jueces de cómo vivir. Esta es una sección que a mí me gusta mucho, que se llama la palabra Nitzavim, que significa estamos de pie frente a, y se refiere a que Dios está hablando al pueblo de Israel y le dice básicamente así: hoy están parados frente a mí ustedes y los que estarán posteriormente. Está hablando de la generación que va a estar acá, más una generación que va a venir más adelante. Para Dios básicamente es lo mismo. Él considera que, o los sabios de Israel los van a enseñar acá, que el siglo XXI, nosotros por dar un ejemplo, más la generación del desierto, para Dios están todos presentes debajo del monte Sinaí, ¿ya? Por eso lo habla en plural esta sección, que es un estudio muy bonito. Y tenemos acá la sección Asinu, que tiene que ver con la bendición y la maldición en el monte Gerizim y en el monte Ebal, ¿no es cierto? Y Besot Abraha, que tiene que ver ya con el cántico de Moisés, que mencioné anteriormente, que es como el cántico de despedida de Moisés antes ya de morir o que Dios se lo lleve. Y ya finalizando, estos son partes de los libros o cual yo tomé, que ustedes pueden tomar como referencia, donde pueden encontrar parte de esta información. El libro de Rabino Isaac Algassi, Judaísmo, una religión de amor, que es de Editorial Sigal, y Judaísmo de la A a la Z y conceptos básicos de Rabino Gershon Scholem, y de los sabios Jacob Newsman y Gabriel Sivan, donde también van a encontrar parte de esta información que le acabo de entregar el día de hoy. Y con eso finalizo la clase del día de hoy. Espero que no haya sido tan enredada, va a ser con tanto concepto nuevo, tal vez que pueda que sea la primera vez que lo he escuchado, tal vez no, pero es más o menos el inicio del estudio de la cultura judía o del lenguaje que nosotros comúnmente ocupamos durante la semana. No sé si tienen más dudas, consultas, comentarios sobre la clase de hoy. Quería hacerte un comentario, Andrés, y esto es para que nos demos cuenta la importancia de entender la cultura judía a la hora de leer la escritura. Por ejemplo, aún en el mismo Nuevo Testamento, para los que leemos y seguimos el Nuevo Testamento, hay un incidente en donde Jesús, que es muy conocido para todos los que estamos acostumbrados a leerlo, en Lucas capítulo 4, versículo 16. Y lo quiero leer nada más brevemente para que nos demos cuenta que se refiere exactamente a esta segunda parte que tú explicaste, ¿verdad? Y dice así: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, o sea, en Shabbat, entró en la sinagoga y conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, ahí está la alía, La ¿verdad? alia, sí, O sea, hizo el ascenso para ir a leer al podio. Y se le dio el libro del profeta Isaías. O sea que aquí está diciendo que le dieron para leer la Haftará, ¿verdad? Porque correcto. está hablando de la porción del rollo de Isaías que correspondía para A ese esa, día de lectura, para esa semana, ¿verdad? correcto. O sea que si seguimos la lectura y viendo donde él leyó, podemos encontrar hasta cuál fue la parte que se leyó antes de esa lectura, porque todo estaba ya designado, cuál era la lectura y cuál era la haftarah perteneciente a esa semana, ¿vale? Según el ciclo que estaba ahí. Entonces dice, y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea que aquí nos damos cuenta cómo es que ocurren todas esas porciones bíblicas, cómo se hace la liá para levantarse a leer y también vemos cómo estaba ya en aquel entonces la práctica de la lectura de la Haftará que tú mencionaste. Eso era todo, ¿verdad? Sí, solo como para llegar posiblemente, pues no tengo cómo asegurarlo, pero posiblemente podemos encontrar tal vez qué estaban leyendo ese día, Ujú. en ese momento. Ok, ahora Richard tiene la mano ahí, después Wander. Sí. Andrés, tú podrías ir a ese último slide donde tenías caramba, yo con las palabras, las pacharot, pachará, no me acuerdo cómo se pronuncia, me disculpa, Pa- ¿verdad? Está bien, para Para yo, no, está yo, bien. Sí. Y entonces ahí es que va mi pregunta. Dale un slide, el anterior, Acá. ahí sigue para atrás. Ahí, párate ahí. Bien. Yo sé que compartiste dos libros ahí como bibliografía, pero tú sabes que yo me manejo en un vocabulario evangélico o cristiano. Sí, sí. Hay un librito que me pueda decir eso en mi argot. Y las otras palabras que todas las que has dicho aquí en ese hebreo transliterado ahí al español, porque yo acordarme qué significa Bamidbar, Nasó, Bejalotja, Shelah, Korah, Jucat, yo no sé hebreo. ¿Habrá alguna manera que me puedas ayudar? Tiene que haber un diccionario o de sinónimos o antónimos, no sé. Porque de verdad que se Em, me hace difícil a veces memorizarme todo esto. Y yo lo quiero aprender. ok. Libros de vocabulario de este tipo en el mundo Ok. cristiano, Porque yo no sé que sé. para show es porción y para allá, Sí, perdón, o al revés, para allá es porción y para shot es porciones, en plural. porciones, sí, correcto. Pero entonces no hay un libro entonces para yo acudir a ese vocabulario sin saber hebreo, Em, que tú sepas. bueno, está el libro de conceptos, vocabulario y conceptos básicos del judaísmo, de Gershon Scholem, uno de los más conocidos, Ok. y hay otro, no recuerdo el nombre ahora, Porque hay ¿cómo lo como, aprende un judío que no sepa hebreo? Lo está leyendo así como tú lo tienes, ¿no? Tiene que tener un diccionario de la lengua o algo. Ese mismo, entonces, bueno, leyendo la Torah. leyendo el Fumash, está bien. Es que Sí, lo sí, tengo en inglés, me voy a tener que acostumbrar, está bien. sí, lo que sucede es que todos los Humash, o la mayor parte de la Torah judía, ya trae las divisiones con los nombres. Yo sé que aquí no se va a ver mucho. Sí, 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 sí. Ya aquí te va a traer cada nombre. Entonces, el judío cuando va a la sinagoga, no es normal que ocupe Génesis ni Éxodo, porque es parte del vocabulario de nosotros. Claro, y es Entonces, vocabulario de Septuaginta. entonces nosotros sabemos, el judío que va a la sinagoga, sabe que esto lo va a leer todos los años, toda su vida. Entonces tiene asumido, por eso yo dije de memoria algunas cosas de temas que yo ya manejo de memoria, como Claro, claro. la Trumá, Nitzavim, Bereshit, porque ya como lo lees todos los años, una y otra vez, y van sacando conclusiones nuevas, ya es parte del vocabulario. Entonces, una persona que hace, por ejemplo, conversión al judaísmo, una de las primeras cosas que le pasan es esto, ¿ya? Leer la Torah, una Torah judía, para que se vaya acostumbrando al vocabulario, porque esto lo va a ir viendo siempre. Y como durante todo el año va a ver cada porción, después ya el siguiente año ya sabe cómo comienza. Entonces, digamos que Ajá. durante un año aprendiste los nombres y al siguiente año se te van a volver a repetir y al siguiente año se va a volver a repetir y así, así, así. Es una cosa de aprendizaje, digamos, rutinario. Ahora, libros, como te digo, tienes que buscar libros de vocabulario básico judío. De ahí ok, va a aparecer la palabra para yo, para allá, porciones. Sí, eso Pero, es lo que busco. Ok. ok, Y la división entre capítulo y versículo, digamos, Salmo 23 en mi Biblia Reina Valera es el Salmo 23 sí, es el en mismo. en el Ketubín. Sí, el mismo. Solo que va a aparecer como Tehilim. Sí. Y me imagino que el versículo uno puede cambiar porque tú sabes que a veces te dice Salmo de David al músico principal y en eso en algunas Biblias es el verso uno, en otras no. Es un subtítulo. Eh, en la Tanaj judía va a aparecer Mismor David, un cántico de David. ¿Y eso se considera el verso uno o no? Sí, no, porque Sí. parte como Mismor David, Ok. cántico de David. Interesante, interesante. O puede ser Mismor Asaf, cántico de Asaf, o cosas de ese tipo. Siempre parte de esa forma. Pero mucho se parte como título, no como versículo uno, sino como título. Excelente.
¿ya? Gracias, Que Andrés. que en el Ajá, hebreo en el hebreo en sí no existen los versículos, eso lo agregamos después, claro, porque claro, igual que en español. se tomaron cosas del cristianismo que se encontraron muy didácticas Muy útiles, y sí. que ayudaron a que el mundo judío, que estaba más secularizado, pudiera entender mejor la escritura judía y se le agregaron los versículos al hebreo también. Eso leí que la división de capítulos y versículos en la Tanakh, la idea la toman de los cristianos porque Sí, lo vieron correcto. útil. Sí, gracias Sí, sí. Andrés, muy, muy útil lo que me has compartido. Andrés, si me permites, y Richard, nada más quería recomendarte este. Uf, usted me puede mandar una foto después porque lo que Se ve veo es una pequeñito. sombra negra Ok, se y no sé llama, si está enojado la persona o es... no, se llama Glosario de Términos Hebreos. Sí, sí, después me puede mandar glosario y Ajá. términos hebreos. Yo lo voy a anotar, pero después sí me puede mandar la foto. Y, No quiero y voy a comprar que mandar, no voy a es. mandar la información en donde lo pueden conseguir en Amazon si gustan también. Gracias, Pero es gracias. un libro de vocabulario básico. Sí, sí, pero a veces lo básico, Benjamín, usted sabe que cuando uno no domina lo básico, De todas formas, todos Ajá. esos libros los errores que se cometen son graves. esos libros no son costosos. Todo lo que son de vocabulario básico son todos súper Sí, debe accesibles. ser 8 o Ujú. $10, no más seguro. Ujú. ¿Verdad? Sí. Así Ok. es. Ajá. Ok. Bueno, Santo, Shalom. adelante. Aquí estoy yo en familia con Andrés, un hebreo de allá y un hebreo de Dominicana. Me llama la atención la lectura que leyó Ben, ¿verdad? Cuando Andrés explicaba que en las 54, por así, para Chá o para Cho, como él lo dijo, o porciones que se leían, se añadía una más y esta era la Tará o la Taró que Haftarah. buscaba. Así estará. Buscaba, ¿verdad? Que si en otro libro se estaba hablando del origen del mundo, ¿verdad? Y en otro libro, aparte a ese, eh, se hablaba de lo mismo, entonces colocaba en esa porción. La lectura que acaba de leer nuestro hermano Ben, está hablando, ¿verdad? De cuando Jesús, ¿verdad? Entra a la sinagoga y se le entrega el rollo del profeta Isaías. Se podía, ¿verdad? Por así examinar por qué se colocó, por así decirlo, ese párrafo de Isaías, aunque no estaba dividido. ¿Qué lectura principal era la que se estaba leyendo, que se llegó a la conclusión para, para hablar del profeta Isaías en ese momento? La verdad lo desconozco, porque el tema de la lectura de porción ha evolucionado tanto. No sabría decirte qué estaban leyendo precisamente ese día, pero por el contexto podemos sacar algunos tipos de conclusión. Ya, tal vez un versículo similar que tuviera que ver con ese pasaje Isaías, podríamos llegar a alguna conclusión. Esto estaban leyendo esta semana. Y, pero es un tema que habría que averiguar bien. Yo no tengo una idea clara de qué estaban leyendo esa semana, pero buscando tal vez la información que manejamos al día de hoy, podría decir posiblemente esto estaban leyendo esta semana, ya porque puede tener algún tipo de relación, pero no tengo una respuesta clara para eso porque no sabría decirte la verdad. Te iba a sugerir, Andrés, que si de casualidad pudieras más adelante para compartirlo con los demás, a cómo se hace hoy, cuál es la Haftarah que contiene este capítulo de Isaías que leímos y ver cuál es la lectura de la Torá que corresponde el día de hoy, codificadamente ya con esa lectura, para que nos dé una idea. No que estemos diciendo que es exactamente la misma y que podamos asegurar que es la lectura exacta e idéntica que se tenía en aquel entonces, pero nos puede dar una idea, así como tú dijiste. Bueno, con el tiempo que hay, podría yo buscar una haftará que sea similar a lo que leyeron ahí y tal vez decir, tal vez estuvieron leyendo esto Ujú. esta semana. Pero la idea es que sabemos que a Jesús lo llamaron a leer la última parte de la lectura de esa semana, ya porque se leían las 7 porciones y después que serían las 7 porciones se leía esta porción de los profetas. ¿Ya? Entonces ahí podríamos ver qué posiblemente estuvieron estudiando esa semana, que para cultura general igual sería entretenido. Ah, esta semana estaban leyendo esta historia de Génesis o esta historia de Éxodo. Entonces ahí podemos ver algo.
Ok, gracias. Sí, me puso nervioso. Gustavo, ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. buenas Eh, noches, adelante. Pensando tal vez rápidamente en el pasaje, eh, tal vez podría asociarse, por lo que relata Jesús, al año del jubileo y nos podría llevar a Levítico 25, Deuteronomio 12. Ok, cuando se habla del Yobel, que es el jubileo, o la Shemitah, que son los años de descansar en la Libertad a tierra, los cautivos y eso, tal vez puede hacer referencia a eso. sí, posiblemente puede tener esa relación. Sí, posiblemente puede tener esa relación. Sí, Gracias. porque habla del año agradable del Señor. Ajá. Aquí está hablando del jubileo, donde se liberan todas las cuentas, los pagos y las tierras pasan a sus dueños originales. Ok, Víctor. Sí. Oye, Andrés, tengo entendido que, por ejemplo, un año judío, cuando es año bisiesto, creo que son como 30 días más. Sí, Ahí es se más completo. modifica algo las lecturas. Sí, cuando hay un año bisiesto, se leen las 54, todas separadas. Cuando el año no es bisiesto, esto no lo expliqué por un tema para no enredar tanto, cuando es un año normal que no hay un mes adicional, se leen 52. Ya porque las porciones que son más pequeñitas se unen, como la porción llamada Metzorá, que está en el libro de Levítico, la anterior se llama Tazria. Como tienen que ver con la misma, más o menos con el mismo contenido, y son porciones de dos, tres capítulos, se unen en una sola. Y sucede también con otra sección que es Picudei, que es la última parte, me parece que de Bemidbar, con la otra porción y también se une en una sola. Y entonces ahí queda reducido a 52. Ok, Pero, gracias. pero el total igual son 54. Sí, sí, gracias. No sé si tiene más duda o comentarios, si no, ahí ya podemos finalizar. Ok. Yo nomás tengo un comentario y esto, tú nos dices si está correcto o no, Andrés. Esto es lo que es las lecturas o los parashot, como dijiste, tal y como están ya establecidos a nivel calendarizados a nivel anual en las Claro, porciones que corresponden para cada semana, pero no necesariamente están en base a una crítica bíblica. O sea, no están las porciones analizadas de una manera de crítica literaria bíblica, como pudiéramos encontrar en algún libro que nos bosqueje en las diferentes partes sobre una base de crítica literaria. Esto es nada más las lecturas desde donde viene la tradición de la cultura judía, ¿verdad? correcto. Cuando los sabios de Israel, en este caso hablar de los rabinos, eh, encontraron la necesidad de estudiar la Torá por completo y no por libros saltados, sino que buscar una forma sistemática de estudiar. Y se dieron cuenta que leyendo de manera par- parcelada, cumpliendo un ciclo anual, se dieron cuenta que era posible enseñar de mejor forma la Torah, pero no tiene que ver con una crítica, sino que tiene que ver con una metodología de aprendizaje y de entregar de una manera mucho más ordenada al pueblo de Israel. Con esto se logró también combatir mucho el analfabetismo judío, ¿ya? Porque cada persona ya estando en Israel o fuera de Israel está leyendo la misma porción en la misma fecha y en la misma época. Entonces bastó al unísono. Entonces una persona que fuera viajando de ciudad A a ciudad B, pero le tomaba 6 o 7 días de la semana, se iba a encontrar más o menos que con lo mismo que él venía estudiando durante la semana. Y también le servía para contar sus días de viaje. Es decir, que si salía el día 1 y llegaba el día séptimo y se encontraba con una porción, también ok, me tomó 7 días viajar y llegué a leer justo acá. Entonces se buscó una manera didáctica que abarcara la mayor parte posible de la vida judía cotidiana para aprender a leer, conocer mejor la Torá, ¿no es cierto? Escuchar las interpretaciones de los sabios, ¿no es cierto? Y también una forma de estudiar mientras se viajaba. Gracias. Esto el día de hoy, si lo analizamos detenidamente, es el equivalente a estudiar la escritura en contexto, de una manera inductiva, Correcto. que es muy buena. Sí, Muchas correcto. gracias.
Por eso la leemos todos los años, leemos exactamente lo mismo, tal vez los mismos comentarios, pero siempre descubrimos algo nuevo, porque al siguiente año, sucede siempre, que encuentras algo que no te diste cuenta el año anterior. Entonces, el año anterior hablaste, por ejemplo, de los 10 de la creación, pero al siguiente año te vas a encontrar nuevamente con los 10 de la creación, pero vamos a hablar del día 4 o del día 7, cosas de ese tipo. Entonces, siempre se van a ir tocando temáticas nuevas todos los años. Ok, muchísimas gracias. Hermano Alexander. Una pregunta, hermano, ¿cómo los judíos entienden la Biblia? ¿La entienden de una manera o cómo usan la Biblia a la vida? ¿De una manera literaria o literal? ¿Cómo es que manejan la lectura de la Biblia con respecto a sí mismos? No sé si la pregunta la estoy explicando bien con respecto a lo que quiero entender. Por ejemplo, nosotros en el cristianismo como que tendemos a espiritualizar mucho nuestras lecturas. ¿Es el judaísmo así también? No, el judaísmo se destaca por hacer práctica la Torah. Y dentro de esa práctica hay una espiritualidad. La espiritualidad judía se entiende a través del cumplimiento de los mandamientos. Es decir, que una persona, comillas, se entiende espiritual, es una persona que practica los mandamientos que están en la Torah o los mandamientos que le corresponde según si es levita o no es levita, o si es rey o no rey. Digamos que la práctica judía de la Torah es diaria. No tenemos este concepto como, no sabría cómo decirlo tan al aire de que esto es espiritual, sino que eh, ¿quién se podría considerar espiritual? Una persona que no le pone un tropiezo a un cojo, que cumple un mandamiento súper simple de llevar, o ayudar a un necesitado, o dar una sedaca, que es hacer justicia con un pobre, cosas de ese tipo. El judaísmo entiende su espiritualidad a través de la acción, no tanto a través de la oración. Si bien la oración o el rezo es importante dentro del diario vivir judío, es parte del conjunto, ¿ya? Pero el mundo judío interpreta y entiende su espiritualidad a través de la acción y del diario vivir con el prójimo, porque finalmente la mayor parte de los mandamientos son dados para convivir con otra persona, ¿ya? Y luego con Dios. Por eso en el judaísmo se enseña primero es el prójimo, luego Dios, porque a Dios, no porque Dios tiene segundo lugar, sino que a Dios le interesa, según lo que enseña el judaísmo, que te comportes primero bien con el que ves y no con el que no ves. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces a todos los que tuvimos la dicha y la oportunidad de asistir el día de hoy, ya estamos terminando. Les agradecemos por sus comentarios, por sus preguntas. De antemano le damos unas gracias inmensas a Andrés por su colaboración, por su exposición de esta tarde-noche, y les esperamos de aquí a 2 jueves. Saludos a los difusores, dice. Que es cuando regresaremos nuevamente. ¿Ok? Perrita. Bueno, nos despedimos entonces. Está terminando. Dios les bendiga. Y Venga, pues muy buenas estamos aquí noches. dentro de 2 semanas. Gracias por su apoyo. Dentro de 2 semanas. Nos vemos en 2 jueves, ¿ok? Si Dios lo permite, nos vemos en 2 jueves a la misma hora. Y nada más hagan busquen la oportunidad de estar a la misma hora. Si no hay ningún cambio de horario, pues no tienen que preocuparse. Traten de estar a la misma hora y estaremos aquí en 2 jueves. Cada 2 jueves serán 5 clases. Hoy fue la primera y estaremos aprovechando el verano de esta manera. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Vamos a subir la clase. Vamos a subir la clase, ya la tenemos grabada. La vamos a subir y la vamos a editar para que esté en el canal como de costumbre. El que la quiera volver a ver en diferido, pues van a tener la oportunidad y también van a recibir el PDF. ¿Ok? Gracias, profesor. Gracias, Andrés. Claro que sí. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bendiciones.